Hola, hola amigos de mi canal de YouTube. Aquí te estoy pasando el último video del Evangelio de Juan, que está basado en el último capítulo, que es el 21. Y bueno, quise hacerlo también sin mi imagen. Me vine aquí al lado de la playa. Yo soy una persona de costa y realmente pues tenía bastante que no venía por acá a la playa que me queda cerca, la de San Pedro. Y quise también disfrutarla con cada uno de ustedes para inspirarlos más a poder leer la Biblia. Y este va a ser el video número 21 del libro de Juan. Me encanta la naturaleza, me encanta la playa. Sabes que hay un versículo bíblico en el libro de Isaías y me gusta muchísimo. Creo que está en el capítulo 40, donde habla que Él puso los inmensos océanos en el hueco de su mano. Y cuando yo miro el mar, es algo que a mí me encanta, me fascina. Esta playa de aquí realmente el agua es bastante fría. Y cuando yo vine aquí a este país de los Estados Unidos, pensé que el agua era así como en mi país, ¿verdad? Tropical, y el agua se sentía a la temperatura del cuerpo, pero realmente no es así. Así es de que mira, pero bueno, aquí me vine para inspirarme y para inspirarte a ti también, para que por medio del ruido de las olas del mar, lo cual es algo tan hermoso, puedes verlo alrededor. Y aquí te voy a grabar con mi voz realmente lo que es el último capítulo del Evangelio de Juan. Espero que te deleites igual que yo, ¿verdad? No estás aquí presente, pero espero que esto te pueda inspirar también. Si te gusta el mar y todo eso, hermoso está. Bien, bueno, el libro de Juan en el capítulo 21, que es ahí donde el último capítulo de Juan es el que te voy a pasar ahora. Muy bien, este habla prácticamente de tres temas que están bien interesantes, y yo creo que van a bendecir tu vida si tú también decides a leerlos, ¿verdad? Te motivo a que te metas a la Biblia y que la puedas leer. Es algo que va a inspirar y te va a ayudar a conocer más de Jesús. Bueno, el primer tema habla, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. En el capítulo 20 hablo cuando se le aparece a los discípulos, no estaba Tomás, ¿verdad? Y después se apareció cuando Tomás estaba ahí presente para decirle y quitarle la incredulidad que tenía, y lo motivó a que fuera un creyente, ¿verdad? Muy bien. Eso también va para nosotros, nos dice que seamos creyentes, no incrédulos, ¿verdad? Pero en Él, porque todo mundo cree en algo, pero cuando creemos en Dios, eso cambia nuestra vida. Muy bien. Entonces Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos, eso es lo que habla el primer tema. El número 2 dice, habla el otro tema de apacienta mis ovejas, cuando le está hablando a Pedro. En el número 3 dice el discípulo amado, y se está refiriendo a Juan, el cual el primer capítulo de la Biblia de Juan lo empiezo así. Y ese es el primer libro que habla del capítulo 1. No tiene capítulo o video Juan como tengo los otros videos, pero sí dice el discípulo amado. Y mira qué hermoso, que así es como vamos a concluir también con este Evangelio de Juan, ¿verdad? El discípulo amado, el cual es Juan, quien escribió quien fue el que escribió este evangelio inspirado por el Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a descifrar claramente a qué se basa cada tema. Entonces en el tema 1, donde habla que Jesús se aparece a 7 de sus discípulos, donde habla que se parece a 7 de sus discípulos,
dice así: Pedro decide irse a pescar, ¿ok? Y regresa, lo que quiere decir que él regresa al mismo lugar de donde Dios o Jesús lo llamó, ¿ok? No reconoce a Jesús cuando Jesús se les aparece en la pesca. Y mira qué bueno que decidí venirme aquí al mar, para que tú te puedas también, cuando estés leyendo la Biblia, te puedas inspirar cuando Jesús se les apareció en el mar a los discípulos, ¿verdad? Porque no reconocen a Jesús cuando pescaron 153 peces, 153 peces y grandes, y Jesús les preparó de comer. Al obedecer a Jesús somos bendecidos. Ya era la tercera vez que se les aparecía a los discípulos en este capítulo y en el otro del 20, o sea, llevando una secuencia entre el 20 y el 21, ya era la tercera vez que Jesús se les aparecía a los discípulos, porque dijo Pedro: yo me voy a pescar. Siendo que Jesús ya había sido crucificado, ya había pasado tiempo con ellos, y Jesús los llamó cuando estaban en la playa, porque ellos eran pescadores, ¿verdad? Y cuando Jesús lo llamó y él lo siguió y anduvo un buen tiempo con Jesús. Pero ¿qué pasa con Pedro? Pedro se desilusiona, se le olvidó que Jesús dijo: que iba a ser crucificado y que al tercer día él iba a resucitar. Pero viene Pedro y se le olvida y dijo: me voy a pescar. ¿Sabes qué? Esto me recuerda a mí y me pone a memoria cuando a veces nosotros, con muchas ganas, con mucha emoción, nosotros conocimos de Jesús, y me duele el corazón, se me contrita cuando de repente me voy dando cuenta que hay personas que se alejan de Jesús, se alejan de ese primer amor y deciden regresar a donde estaban. Realmente es triste, pero lo podemos ver que es de humanos que pasa eso. Fíjate que si le pasó a Pedro, le puede pasar a cualquiera de nosotros siendo cristianos, ¿verdad? Quiere decir que un tiempo pudimos nosotros poder estar en fuego, siguiendo de cerca con Dios y teniendo nuestra fe bien puesta en Jesús, y de repente se nos olvidan las promesas que Dios tiene para nosotros. Se nos olvida que Jesús es nuestro Señor. Quizás alguien, un ser humano, te defraudó. Habrá sido un líder, un pastor donde tú te congregabas y de repente dices tú: pues mejor me regreso donde estaba. Así como Pedro decide regresar a pescar. Y se ve que Pedro era un líder, ¿sabes? Porque cuando él dice: me voy a pescar, los demás dicen también: voy contigo, ¿verdad? Y qué triste, porque a nosotros se nos olvida y nos puede pasar a nosotros también. Por eso es que tenemos que poner la mirada en Jesús, porque Jesús es el único, y no moverla de ahí, porque mira, Pedro tenía la mirada en Jesús, pero de repente todo alrededor del mundo y donde él estaba, él dijo: yo voy y regreso. Somos humanos, y siempre y cuando estemos en esta tierra vamos a pasar desánimo y vamos a querer hacer lo que hacíamos antes, lo cual no es bueno. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a morir espiritualmente, ¿verdad? Así es de que no lo hagamos. Mira, cuando Jesús se le apareció a Pedro, se les apareció cuando estaban pescando, y resulta que habían estado ahí pescando toda la noche y no pescaron nada, dice la palabra. Hasta que Jesús les dijo: hijitos, ¿tenés algo de comer? Y lo vas a leer ahí cuando lo leas. Hijitos, ¿tenés algo de comer? Y él dijo: no hemos pescado toda la noche. Les pasó lo mismo que le pasó a María Magdalena. Cuando ella fue a buscarlo a la tumba,
y vino y ella no sabía que Jesús era el que realmente le estaba hablando. Ella pensó que era hortelano, como dice la palabra, ¿no? Ella pensó que realmente no era Jesús y así les pasó a ellos. Jesús les dice, ¿tenés algo de comer? Y ellos dijeron, no, hemos estado aquí y no hemos pescado. Cuando viene y les dice que tiraran la red por otro lado, ¿qué pasa? ¿Qué nos está diciendo ahí? Créeme que cuando tú dejas que el Espíritu Santo te guíe, te conforte y te dirija, cuando tú leas la Biblia vas a entender cuando Dios te está hablando. Pedro y sus discípulos se fueron a pescar una vez más. Muchas veces cuando regresamos a donde estábamos puede ser nuestra perdición porque Dios no nos llamó de donde Él nos sacó. Y Pedro y sus discípulos por un momento regresaron de donde Jesús los había sacado. Y si esa es tu situación, regresa donde Dios te llamó. No estés donde Dios no te llamó. Regresa. Regresa a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Cuando Pedro lo miró, dice la escritura que él se ciñó los lomos. Wow, y cuando me pongo a pensar eso, que se ciñó los lomos, ¿qué pasa cuando alguien se afloja el cinto? Cuando nosotros llegamos del trabajo, bueno, hablo de mi propia persona, normalmente cuando yo estoy trabajando, pues te quitas la ropa que traías, si es uniforme o si es una ropa que traías para trabajar, te pusiste cómodo. Y se ve que Pedro se puso cómodo. Pedro se puso cómodo porque él se había desfajado, estaba pescando, él relajado. Y bien sabía, porque cuando se dio cuenta que era Jesús el que estaba ahí, dice la palabra que él se desfajó y que se tiró, se ciñó los lomos, se lo ciñó otra vez el cinto y que se tiró al agua. Como queriendo decir, trágame tierra o trágame mar, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Como cuando tus papás te dijeron, estabas pequeño, pequeña y te dijeron, ¿sabes qué? Tú necesitas que hacer algo y no lo has hecho y de repente se te aparece y no lo hiciste. Y te asusta. Pienso que la convicción de Pedro lo hizo y nadó hasta la orilla. Y cuando llegaron de regreso, Jesús ya estaba preparándoles un pez y lo vuelve y confronta a Pedro. Cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que me amas, te amo. Y le vuelve a decir y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿No te suena familiar eso cuando tú le estás preguntando, hablando de los matrimonios, y le dices a tu pareja, amor, ¿me amas? Especialmente cuando no has oído por un poco de tiempo la palabra que te quiero mucho, eres especial y todas esas cosas, ¿no? Entonces tú te llevas a preguntar y dices, ¿me amas? Ay, si ya sabes que te quiero, hombre, ¿para qué me estás preguntando, verdad? Viene ya sea el hombre o la mujer y dice, pues qué preguntadera, si no te quisiera no hiciera esto, si no te quisiera no hiciera el otro. Pero ¿sabes qué? Muchas veces podemos nosotros decir con los hechos, queremos mandar un lenguaje que amamos a la persona, pero hay un dicho que dice, tus hechos hablan tan fuertes que no me dejan oír tu voz. Es bien importante, pero bien importante, mantener los hechos ligados con la palabra para demostrar a Dios y a los seres que amamos que de verdad los amamos. ¿Bien? Muy bien. Me bendice todo esto, ¿verdad? Y espero que a ti te motiva cuando tú vayas a leer el capítulo 21 de Juan. Una vez más, me vine aquí a la playa para decírtelo, una pronta repaso aquí de mis notas que yo había puesto para animarte más, para que puedas leer el Evangelio de Juan. Dice, Pedro decide irse a pescar. Muy bien. Y dijimos aquí, ¿verdad?, que era la tercera vez que se le había aparecido a sus discípulos y fue en la playa, donde concluye el video, el cual también concluye el Evangelio de Juan, porque fue en la playa que Jesús se fue a reunir con ellos una vez más, estaban pescando
y Jesús los bendijo con una pesca milagrosa. Bien, el número 2, la confrontación y mandato a Pedro. Apacienta mis corderos. Yo cuando miro esto que le dice 3 veces, me puedo imaginar que la primera es como que el Padre le está preguntando. La segunda es el Hijo el que le pregunta. La tercera es el Espíritu Santo y le trae convicción. Y por eso Pedro le contesta de esa manera. Tú conoces todas las cosas, Señor. Queriéndole decir, Señor, tú sabes que soy humano, te fallé, la regué. Si lo hacemos con nuestras propias palabras en estos tiempos, ¿verdad? Me dijiste esto y no lo hice. En pocas palabras, ¿verdad? Y por eso fue cuando le dice, apacienta mis corderos, como que el Padre le hablara. La otra palabra, cuando le vuelve a preguntar, le dice, pastorea mis ovejas. Jesús, como que fuera Jesús mismo hablando, ¿verdad? Y cuando la otra última pregunta que le dice, apacienta mis ovejas, que es como el Espíritu Santo que le está diciendo, en pocas palabras, haz lo que te mandé a hacer, Pedro, que andas haciendo por estos lados. Lo mismo puede ser para nosotros también. Si Dios te habló y Dios te dijo que hagas, ¿qué andamos haciendo en otros lugares? Cuando pertenecemos a Cristo, vamos y hacemos lo que su Espíritu nos dice y solo nos ceñimos con la palabra de Dios. En el tema 3, ¿verdad? Que habla el mismo capítulo 21. Los discípulos, el discípulo amado que se llamaba Juan, las malas interpretaciones que Juan nunca morirá. Cuando todos estaban pensando que Jesús les estaba diciendo que él nunca iba a morir, ahí te vas a encontrar con esa clase de conflictos, cuando los discípulos piensan que Juan nunca iba a morir. Esa fue la mala interpretación que ellos dieron, que Juan nunca moriría. Y Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué? Si lo ponemos de la manera que lo vamos a poner en nuestras propias palabras, podemos decir, si quiero que él se quede, ¿a ustedes qué les interesa? ¿Verdad? Enfóquense en lo que están haciendo. Hagan lo que yo les dije. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros somos miembros de una iglesia cristiana, asistimos a algo, somos líderes o somos servidores, no nos fijemos para juzgar. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer, que Dios se va a encargar de cada uno de los demás, prácticamente. Así es que yo espero que este video te haya sido de bendición. A mí me fue una aventura entrar contigo en estos videos. Espero que lo compartas, especialmente a cada paso que tú vayas dando. Una vez más, espero que cada video tiene un enfoque y una enseñanza diferente. Lo quise concluir aquí en la playa para que te pudiera inspirar más y te puedas visualizar. Cuando tú leas la Biblia, visualízala, piénsala, medítala. Es Dios hablando a tu vida. Espero que esto te ayude a crecer espiritualmente. Si fue de bendición, compártelo. Espero mirarte en otros próximos videos conforme el Espíritu me inspire y me lleve para que pueda bendecir tu vida. Bendiciones.